Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender lo que es un polinomio y además cómo se clasifican en monomios, binomios, trinomios, cuatrinomios, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. Iniciaremos diciendo que un polinomio es una expresión en la cual se suman o restan números y letras. Veamos un ejemplo. En esta expresión, por ejemplo, tenemos sumas, también restas, en los cuales están involucrados tanto números como letras. Por lo tanto, podemos decir que esta expresión corresponde a un polinomio. Tenemos por aquí más ejemplos de polinomios. En concreto tenemos 3 ejemplos más. Cada una de esas expresiones corresponde a un polinomio. Ahora, algo muy importante para más adelante entender lo que es un monomio, binomio, trinomio, es también conocer el concepto de lo que es un término. Debemos entender de que todo polinomio está conformado por términos. Para entender mucho mejor este concepto, vamos a ver en el primer polinomio que tenemos los términos que lo conforman. Aquí, por ejemplo, si evaluamos o analizamos la expresión desde el inicio hasta donde nos encontremos con un signo, en este caso el signo menos, toda esta parte corresponde a un término. Luego, desde el signo hasta donde nos encontremos con otro signo, toda esta parte corresponderá a otro término. Y así, desde el signo hasta donde nos encontremos con otro signo, será un término, y esta vez, desde el signo más hasta el final, tendremos un último término. Por lo tanto, la conclusión sería de que este polinomio está conformado por 1, 2, 3, 4. 4 términos. Lo mismo podemos hacer para los demás ejemplos. Tenemos un término, 2 términos y 3 términos. Aquí tenemos un término y 2 términos. Mientras que este último polinomio está conformado por un solo término. Es así que podemos decir que, de acuerdo a la cantidad de términos que posea nuestro polinomio, lo vamos a poder clasificar con distintos nombres. Por ejemplo, al polinomio que tenga un solo término, como en este caso, lo vamos a llamar monomio. Al polinomio que tenga 2 términos, le podemos decir binomio. Al polinomio que tenga 3 términos, le diremos trinomio. Al que tenga 4, lo podemos llamar cuatrinomio o simplemente polinomio de 4 términos. Para que todo esto quede mucho más claro, a continuación vamos a ver múltiples ejemplos para cada uno de los conceptos que estamos observando. Vamos a empezar con lo que son los monomios. Como bien dijimos, un monomio es aquel polinomio que posee un solo término. Y como verás en todos estos ejemplos, cada una de las expresiones tiene un solo término. Aquí, por ejemplo, un solo término clasificaría como monomio. Esta expresión también tiene un solo término. Aquí tenemos un solo término, y así todas las que estás observando. Inclusive un número por sí solo puede ser considerado como monomio. ¿Está bien? Todas estas expresiones, al tener un solo término, son monomios. Ahora continuemos viendo lo que es un binomio. Como bien dijimos, un binomio es aquel polinomio que posee 2 términos. Veamos ejemplos. Aquí en esta primera expresión, si la evaluamos, desde el inicio hasta donde nos encontramos con un signo, en este caso el signo menos, tendremos un término. Luego desde el signo, y esta vez hasta el final, tendremos otro término. Por lo tanto, se tiene 1, 2, 2 términos, y es así que esta expresión clasifica como binomio. Algo muy similar va a suceder para las demás expresiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un término, otro término, 2 términos es un binomio. Un término, 2 términos, binomio. Un término, 2 términos, binomio. Un término, 2 términos, un término, 2 términos, un término y 2 términos. Todos ellos son binomios. Continuemos ahora con lo que es un trinomio. Un trinomio es aquel polinomio que posee 3 términos. Veamos ejemplos. Aquí en esta primera expresión tenemos 1, 2 y 3. 3 términos, por lo tanto, clasifica como trinomio. Algo muy similar para las demás expresiones. Un término,
2 términos, 3 términos es trinomio. Un término, 2 términos, 3 términos es trinomio. Un término, 2 términos y 3 términos, trinomio. Al final vamos a tener como conclusión de que los polinomios se pueden clasificar según el número de términos como monomio, si es que solo tiene un término. Recuerda que el prefijo mono hace referencia a 1. Mono es un término. Binomio, si posee 2 términos. El prefijo bi hace referencia a 2 términos. Trinomio, el prefijo tri hace referencia a 3 términos. Si tiene 4 términos, le podríamos decir cuatrinomio, pero un nombre más exacto sería decirle polinomio de 4 términos. Y así conforme vaya aumentando el número de términos, le diremos polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4. 4 términos. Podemos decir que este es un polinomio de 4 términos. Si le agregamos un término adicional, por ejemplo z, ya tuviera 5 términos, entonces le podríamos decir polinomio de 5 términos. Es así que podríamos nombrar a los demás polinomios según el número de términos que posea. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Por favor no olvides suscribirte, compartir y darle like, ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.